Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un placer saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor así sea. Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio de Sagrada Escritura en las diversas materias que venimos llevando a cabo, ya que bueno, pues las habíamos suspendido momentáneamente, pues teníamos la esperanza, teníamos la confianza de que lo volviéramos a hacer de manera presencial. Y bueno, pues parece ser que esto se está prolongando cada vez más y más. Y bueno, tristemente les comparto pues que también algunos compañeros pues están en las mismas circunstancias, no han podido retomar sus clases de manera presencial, que es lo que más necesitamos de pronto. Y bueno, pues estando así las cosas, creo que vamos a continuar de esta manera como lo venimos haciendo a través del canal de YouTube, donde todos ustedes pues ya están inscritos. Vamos a continuar nuestras clases. La primera, que es Historia de nuestra Salvación, el día de hoy. Y mañana miércoles, será el Evangelio de San Mateo. De tal manera que, bueno, desde mi punto de vista creo que no es muy pedagógico tenerlos ahí sentaditos por más de 2 horas frente ya sea al televisor o al celular o al computador. Entonces yo creo y consideré, y así se lo externé a nuestro párroco, de que una clase la vamos a tomar el martes y otra clase la vamos a tomar el miércoles, con esa intención. Y además, pues para que podamos digerir la clase y podamos más o menos irla asentando mejor. Y de todas maneras, pues ustedes me conocen perfectamente bien. Cualquier duda, cualquier comentario puede ser a través del chat que ya tenemos exclusivamente pues para lo que tiene que ver con nuestro estudio de Sagrada Escritura. Vamos a comenzar nuestra clase sin antes encomendarnos al Señor. Es necesario la oración, es fundamental en todo momento, pero yo creo que más en estos momentos que estamos viviendo, que han revolucionado nuestra manera de vivir ordinariamente. Entonces, pues vamos a encomendarnos al Señor, pidiéndole perdón sobre todo por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la liturgia de las horas, ya tenemos las tres pasadas, entonces la liturgia de las horas ya nos toca la víspera. Estamos en el tiempo ordinario, es la semana número 18 del tiempo ordinario. Estamos celebrando a San Juan María Vianney. Hoy estamos recordando la memoria de San Juan María Vianney, presbítero, y la oración que se nos propone para este día es la siguiente. Decimos todos: Dios Todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianney, un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio, concédenos por su intercesión dedicar como Él nuestras vidas a ganar para Cristo a nuestros hermanos por medio de la caridad y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar con un texto bíblico tomado de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer este texto, repito. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice San Pablo a Timoteo: te ruego, ante todo, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad,
para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Dios es único, como único también es el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Este es el testimonio dado a su debido tiempo, del cual he sido yo constituido mensajero y apóstol. Digo la verdad y no miento. Y maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos, sin ira ni discusiones. Palabra de Dios. De esta perícopa, primera perícopa del capítulo 2 de la primera de Timoteo, voy a subrayar esto que a mí me parece sumamente importante, porque dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Yo les he comentado más de una vez que hay un hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese hilo conductor, invisible por supuesto, que une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no es otro más que el siguiente: Dios quiere salvar a su pueblo. En el Antiguo Testamento este pueblo tiene un nombre, se llama Israel. En el Nuevo Testamento este pueblo también tiene un nombre, es la iglesia a la que tú y yo pertenecemos, la iglesia cristiana. Por lo tanto, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios para con su iglesia, para con su pueblo? Lo acabamos de escuchar en palabras de Pablo a su gran amigo Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven. Por ello, dentro de la iglesia cristiana católica, se nos ha enseñado pues que la Biblia puede ser vista desde este ángulo como una historia, pero una historia de salvación. Una historia en la que Dios quiere única y exclusivamente que lleguemos al conocimiento de Él. Y ese conocimiento que vamos a adquirir de Él va a ser solo a través de su palabra. Y en la medida que nosotros vayamos conociéndole, es en la misma medida que nosotros le estamos abonando a nuestra salvación. Por eso, a lo largo de esta historia de salvación que estamos estudiando, nos vamos a encontrar con diversos personajes. Uno, que Dios lo creó, y otros que Dios los eligió o los escogió para una meta o para un fin. Tal es el caso lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nuestro manual lo vamos a abrir en la página número 17. Página 17 de nuestro manual de historia de la salvación. Página número 17. Aquí, como título principal, dice: hacia el cumplimiento de la promesa. Recordemos que en las clases pasadas, te invito incluso que las vuelvas a ver si gustas, ahí están en el YouTube, no se han borrado ninguna, para que más o menos puedas hilvanar lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros nos encontramos pues en clases anteriores, particularmente en el Génesis capítulo 3, versículo 15, una promesa de salvación. Aquel texto nos dice lo siguiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza con su talón. Ese texto, Génesis 3:15, se ha interpretado dentro de la iglesia como el protoevangelio. La palabra proto en griego significa primero, y evangelio
es del griego euangelion, significa buena nueva o buena noticia. Por lo tanto, lo que tenemos ahí en Génesis 3:15 es una primera buena noticia. ¿Cuál es esa primera buena noticia? Que en un futuro muy lejano para el autor sagrado, por supuesto, en un futuro vendrá un Salvador. Vendrá alguien con una capacidad tal que le aplastará la cabeza a la serpiente. Claro que nosotros como cristianos del siglo XXI entendemos que precisamente esa promesa que se hizo allá en Génesis 3:15 se encuentra cristalizada, realizada, manifestada en la figura de Jesús. Pues bien, es muy importante que entonces nosotros entendamos que todo lo que acontece en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento no es otra cosa sino lo que dice nuestro manual hacia el cumplimiento de la promesa. Es decir, vamos hacia allá. Vamos a encontrarnos precisamente en el momento justo en que esa promesa que se hizo en Génesis 3:15 se va a cumplir en Juan 1:14. El Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ahí entonces estamos hablando del cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, ahorita lo que nos atañe es esta segunda parte que vamos a ver hacia el cumplimiento de la promesa. Y en ese proceso tenemos un subtítulo: los patriarcas. Hoy vamos a ver precisamente los patriarcas, a saber, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver incluso José, que es hijo de Jacob en este caso, pero algunos lo consideran como patriarca y otros pues como un hijo de Jacob, que lo es por supuesto, pero no tanto como una figura patriarcal. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la página número 17. Ahora bien, advierto lo siguiente. Ya que les expliqué que estamos viendo la Sagrada Escritura desde este ángulo como historia de la salvación, yo ya les había advertido que vamos a ver la Biblia, pero de manera muy panorámica. Es decir, no me voy a detener, por ejemplo, en el libro del Génesis, a estudiarlo de una manera muy concreta, porque no es la materia. Esto será cuando estudiamos Pentateuco. Cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, bueno, pues entonces sí vamos a detenernos en algunos detalles para explicarlo, pero aquí no. Aquí lo que nosotros vamos a rescatar en esta materia, sobre todo, va a ser el mensaje teológico. Es decir, qué es lo que Dios nos propone para nuestra salvación. Espero que se entienda. Por eso lo que tenemos aquí es algo muy sencillo. Es un cuadro de doble entrada, donde por un lado tenemos los personajes, los protagonistas de esta historia, y la fecha en la que se dio cada uno de estos acontecimientos. Así es como lo tenemos en nuestro manual. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver primeramente lo que nos dice la página 17 con relación a los personajes. El primero en turno es Abraham. Dice el primer cuadrito una característica muy rápida sobre este personaje. Dice: Abraham era un politeísta de Ur de Caldea. Vivía en Harán. Unos detalles así muy rápidos. Viene una pregunta. ¿Por qué Dios escoge a Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? La respuesta la encontramos en la docilidad que demostró. Voy a explicar aquí rápidamente lo siguiente. La historia de Israel, la historia de este pueblo, es una historia que naturalmente se escribió en un periodo muy bien determinado. A saber,
en el siglo X antes de Cristo. Por lo tanto, ubiquemos en nuestra cabecita el siglo X antes de Cristo, porque este siglo es muy importante, más o menos para que se entienda, porque hay un antes y hay un después. La mayoría de los especialistas sugieren que en este periodo, en la época monárquica, particularmente del rey Salomón, hubo un cambio en la historia de Israel, ya que pasa de ser una simple tradición oral a una tradición escrita. Por lo tanto, hasta ese entonces no se tenía una historia escrita del pueblo de Israel. Todo lo que se sabía solo era a través de una tradición oral, es decir, de abuelos a padres y de padres a hijos. Eso es una tradición oral. Por lo tanto, llega un punto en que los sabios, vamos a decirlo así, los allegados al rey, por así decirlo, creen necesario escribir su historia. ¿Y qué es lo que hacen? Partiendo del presente, que es la monarquía, partiendo de ahí, van hacia atrás, según la tradición oral de los antiguos. Por eso, partiendo de la monarquía hacia atrás, ellos recuerdan que había un periodo de jueces que vamos a estudiar. Y antes de los jueces, ellos entienden que había grandes líderes que Dios había escogido. Uno de ellos, Josué. Otro más atrás que Josué, viene Moisés. Y antes de Moisés, bueno, ellos creen, porque así les ha llegado la información, que hubo un periodo patriarcal. Y entonces se ubican de inmediato a un hombre llamado Jacob, otro llamado Isaac y otro llamado Abraham. Entonces, sí es importante que entendamos que nosotros estamos estudiando unos escritos antiguos, por supuesto, pero que obedecen a una historia de un pueblo que escapa definitivamente a nosotros por el tiempo y el espacio. Es la historia de un pueblo, es la historia de un pueblo que se llama Israel, es su historia. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué es lo rescatable de esa historia? Lo que hicieron estos personajes. ¿Cómo es que se identificaron con Dios? ¿Cómo es que actuaron en favor de Dios? Para que nosotros podamos llegar a buen término nuestra historia de salvación, tenemos que identificarnos con estos personajes. Claro que dentro del cristianismo nosotros tenemos a muchísimos personajes. Hoy mismo estamos celebrando la memoria de San Juan María Vianney. O sea, para mí sería suficiente que nos identificáramos con este sacerdote y que leyéramos incluso la biografía de este, para que nosotros pudiéramos entonces identificarnos con él y decir, bueno, pues aquí está el camino para la salvación. Sin embargo, cuando nos abocamos al texto sagrado, es decir, a la Biblia, nosotros aquí vamos a ir encontrando una serie de personajes que tuvieron esa valentía de entrar en esa dinámica con Dios para un proyecto de salvación. Tal es el caso de Abraham, que es el primero que estamos estudiando. Abraham. Por eso, ¿por qué Dios escoge a Abraham? Dice, la respuesta la encontramos en la docilidad que demostró. Por lo tanto, aquí hay un mensaje que el autor sagrado quiso transmitir a sus destinatarios y que a su vez nos sirve a nosotros también este mensaje. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para identificarnos con ese Abraham del que hoy decimos es el padre de la fe? Vamos al siguiente
cuadrito. Inciso A. En el inciso A dice, el llamado de Dios. Para Abraham es claro que alguien superior le hace un llamado. Dios comienza a dar forma al cumplimiento de su promesa. Inciso B, viene la respuesta. La obediencia a la llamada es la respuesta de la fe. Inciso C, pacto. Dios hace una alianza con Abraham, le promete hijos y una tierra, según Génesis capítulo 15. Inciso D, viene la prueba. Dios quiere ver hasta dónde llega la confianza de Abraham en él. Repito, esto que acabo de leer, pues prácticamente es una pequeñísima historia del patriarca Abraham. De Isaac, incluso es todavía mínima la historia de él. Lo podemos ver aquí en nuestro manual. Y de José, bueno, simplemente se dice que era un hijo de Jacob y de su esposa llamada Raquel, en este caso sería la matriarca, ¿verdad?, de las tan veneradas dentro del pueblo judío. Pero bueno, quiero abocarme sobre todo a la figura de Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Nuestro manual dice en la reflexión que encontramos aquí no es más que el sentido espiritual que nosotros encontramos en este relato bíblico. Yo quiero que por favor vayamos a nuestra Biblia y vayamos al Génesis, capítulo número 12. En el Génesis capítulo 12, que es la segunda parte del libro del Génesis, recuerda que el libro del Génesis tiene un total de 50 capítulos. Los capítulos del 1 al 11 ya los estudiamos, ya los vimos. Por eso estoy partiendo del capítulo 12. Por lo tanto, del capítulo 12 hasta el capítulo 50 se conoce como la segunda parte y nos habla del periodo patriarcal. Es decir, los autores sagrados, los que escribieron lo que nosotros llamamos el Pentateuco, después de esa tradición oral pasa a ser una tradición escrita y ellos conciben que en ese periodo hubo unos patriarcas. El primero, Abraham, el segundo, Isaac y el tercero, Jacob. Ese es el orden que tenemos en nuestras Biblias escolares. Abraham, Isaac y Jacob. Pues bien, en el capítulo 12, versículos del 1 al 9. Voy a leer este texto. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham atravesó el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta el encinar de More. Entre paréntesis dice aquí nuestra Biblia, los cananeos vivían entonces en el país. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Abraham construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí siguió hacia las montañas, al este de Betel, e instaló su tienda, teniendo Betel al oeste y ahí al este. Ahí construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Después se trasladó por etapas al Negev. Palabra de Dios.
Esto que yo acabo de leer es lo que les he platicado, les he explicado en algún momento, que es el sentido literal. Es decir, aquí lo que está diciendo la Biblia. Pero nosotros tenemos que ubicar también el sentido espiritual, es decir, cuál es el mensaje que encontramos aquí, qué es lo que el autor sagrado quiso imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores. Ahora nosotros nos convertimos también en interlocutores de este texto. Por lo tanto, el mensaje para aquellos como para nosotros es válido el día de hoy. Por eso, en la página número 18, en este recuadro que dice reflexión, dice: Abraham es nuestro padre en la fe, en el sentido de que es un modelo de confianza, y en cuanto que la fe de Abraham es la que nos gana el cumplimiento de las promesas. Es decir, Dios, en su infinita bondad y misericordia, a pesar de que el ser humano le ha fallado, porque tú y yo estamos conscientes, ya venimos estudiando Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, hasta el Génesis 11. Nosotros ya nos dimos cuenta de cómo el hombre, antes de Abraham, le falló constantemente a Dios. Aún así, Dios vuelve a confiar en el hombre. Y el personaje en cuestión, Abraham, obviamente Dios está viendo en este personaje una última oportunidad, por así decirlo, si vale la pena o no vale la pena confiar en el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro manual? Dice: Abraham es nuestro padre en la fe, en el sentido de que es un modelo de confianza, y en cuanto que la fe de Abraham es la que nos gana el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el autor sagrado en la figura de Abraham? Que nos identifiquemos con él y que seamos capaces, como Abraham, de dejar lo que tengamos que dejar, ¿sí?, para poder entrar en esa dinámica de salvación. Espero que se entienda, porque esto lo hemos dicho muchas veces. Incluso yo podría aquí a Génesis 12, versículos del 1 al 3, podríamos leer paralelamente el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar a Marcos. Marcos capítulo número 8. Marcos 8, versículo 34. Fíjate lo que dice Marcos 8:34. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Palabra del Señor. Estos dos textos que acabo de leer están muy relacionados, porque tanto uno como el otro nos habla de un desprendimiento. Dice Jesús en Marcos: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Definitivamente los autores del Nuevo Testamento se vieron influenciados por el Antiguo Testamento y por los personajes que éste contiene, y uno de ellos es Abraham. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 1 al 10 aproximadamente, toma como ejemplo la figura de Abraham. Así pues, para nosotros también en la actualidad, Abraham es nuestro modelo de fe, es nuestro modelo a seguir. Claro que la Iglesia Cristiana Católica, sobre todo, a lo largo de estos 2000 años, nos ha propuesto una serie de hombres y mujeres a los que hoy nosotros llamamos gustosamente santos y que hoy celebramos a uno. Y que estos de alguna manera tuvieron esa capacidad de igualarse, si tú quieres,
a estos personajes de los que estamos nosotros conociendo hoy, como es el caso de Abraham. ¿Qué le valió a Abraham para ser considerado como justo, lo va a decir la Sagrada Escritura? El haberle hecho caso a un Dios que él todavía no conoce, pero que en su interior es alguien superior a sus fuerzas, y que lo mueve, y que lo invita, y que lo exhorta a dejar esa comodidad, a dejar esa seguridad que tiene para aventurarse a lo desconocido. Y es ahí donde este hombre errante va a encontrarse con el único Dios verdadero. Por lo tanto, ¿qué más dice nuestra reflexión? Dios espera una respuesta de fe de cada uno de nosotros, y seguramente pasaremos también por pruebas para purificarla y fortalecerla. A lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a encontrar con estas llamadas pruebas. ¿Por qué? Porque bueno, yo no niego que probablemente muchos de buena voluntad digamos, no, yo sí quiero seguir al Señor. Claro que lo quiero seguir. Incluso como lo estamos haciendo ahorita, de manera virtual, a través del canal de YouTube. Pero quien dice que no, tal vez sea una prueba para ver si la otra persona está dispuesta o no está dispuesta. Abro el paréntesis para comentarles que hay algunos alumnos de otros grupos que se han negado, se han dicho un total, yo no quiero estudiar Biblia a través del internet o en línea. Y me da un poco de tristeza porque, bueno, quiere decir que si ya no hubiese oportunidad de hacerlo de manera presencial, te vas a negar el hecho de salvarte estudiando la Sagrada Escritura a través de este medio electrónico, que es una oportunidad muy buena. Pero, claro, es para el análisis, pero yo me he encontrado con alumnos así, yo no quiero estudiar así, punto, se acabó. ¿Quién dice que no? Para nosotros esto es una prueba. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a superar esta prueba o no? Pero yo, ¿qué más les puedo decir? Cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana hemos pasado por muchas pruebas. Ahora, las pruebas que Dios de alguna manera nos va a proponer jamás van a estar por encima de nuestra capacidad o por encima de nuestras fuerzas para poderla sobrellevar. Porque si así fuera, entonces estaríamos ante un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Dios es justo. En ese orden de ideas, repito lo que dice aquí. Dios espera una respuesta de fe de cada uno de nosotros. Seguramente pasaremos también por pruebas para purificarla y fortalecerla. Voy a compartirles lo que dice este autor, ¿sí?, con relación a Abraham. Rápidamente les comparto, dice aquí: creer es seguir a Dios, aún sin ver lo que Él ofrece. Cuesta mucho confiar, pues ello exige de poner cualquier actitud donde el ser humano aspire a ejercer de protagonista. La figura de Abraham sigue enseñando, hoy como ayer, la forma de fiarse de Dios, cuya palabra se erige en aval para el creyente. Es decir, Abraham no necesitó de decirle a Dios, oye, dame una prueba, aunque sea, déjame ver a la tierra que voy a ir para ver si me conviene o no. O sea, la misma palabra de Dios fue garantía para que éste creyera.
Dice más adelante aquí el autor de este libro, que es el padre Antonio Salas, dice: ¿quién no duda alguna vez de Dios? Dudar de Él no es vergonzoso cuando entra en juego la limitación. Pues bien, Abraham enseña a trocar la duda en confianza, siempre que Dios deja sentir el eco de su presencia. Repito porque esto es muy importante. Dice, Abraham nos enseña. Aquí la palabra que utiliza el Padre es trocar, es decir, cambiar la duda en confianza. Tercer punto, dice: la lógica humana invita a actuar de manera razonable. En cambio, la lógica divina puede exigir que se afronte el absurdo. Así le ocurrió a Abraham. Solo en una edad muy avanzada retiró Dios de Sara el oprobio de la esterilidad. ¿Por qué no lo hizo antes? La postura del patriarca muestra cómo a Dios no han de hacérsele preguntas. Hay que aceptar sin más sus designios. En esto consiste la auténtica fe. Hasta allí el comentario de este padre Antonio Salas con relación al patriarca que estamos estudiando el día de hoy. Pues bien, regreso a la página número 17. En el segundo recuadro nos habla de Isaac y de Jacob. Y nos advierte el papel de Isaac no es muy relevante. O sea, de Isaac no sabemos prácticamente nada, salvo que es hijo de Abraham y que lo iban a sacrificar, y fue todo. Hasta ahí. Jacob y Esaú son hermanos. Y aun cuando Esaú es el mayor, es Jacob quien hereda las promesas. Es Jacob el padre de las llamadas 12 tribus de Israel. Y luego, a través de algunos incisos, se nos explica lo relacionado pues a Jacob. Yahvé renueva la alianza con Isaac. Génesis 26. Inciso B. Jacob, entre comillas, dice, roba, ayudado por su madre, la primogenitura a Esaú. Génesis 27. Inciso C. Las 12 tribus de Israel son en realidad 10 hijos de Jacob y 2 de José. Y luego nos viene, a partir de ahí, los nombres de los 12 hijos, perdón, de los 10 hijos de Jacob y los 2 de José. Y en el tercer recuadro nos habla sobre José. Dice que era hijo de Jacob y de su esposa Raquel, hermano de Benjamín y medio hermano de todos los demás hijos de Jacob. La clave de la interpretación de esta historia la encontramos en Génesis capítulo 45, versículo 5. Nuevamente, inciso A, Josué fue vendido por sus hermanos. Génesis 37, inciso B, José interpreta los sueños. Génesis 40 y 41, inciso C, José es nombrado primer ministro. Inciso D, José salva al país y a su familia de la hambruna. Inciso E, Jacob parte para Egipto. F, Jacob bendice a sus hijos y los hijos de José. Inciso G, Judá, hijo de Jacob y esposa de Lía, será el heredero de las promesas. Bien, pareciera para nosotros un tanto engorroso la historia de estos patriarcas. Y es razonable porque, bueno, pues nosotros, no es de nuestra historia, no somos judíos, por lo tanto, lo que nosotros vemos ahí de pronto nos parece un tanto tedioso. Pero repito, para nosotros lo rescatable de esto que yo acabo de leer es el mensaje teológico, el sentido espiritual que vamos a encontrar aquí en la página 18, al final del cuadrito.
Dice, es importante tomar conciencia que los modos de llevar adelante la historia de la salvación por parte de Dios no se basan en la lógica humana, sino en su sabiduría y su poder. Dios muchas veces escoge lo débil y siempre escribe derecho en los renglones que los hombres van torciendo. Este sería para nosotros como el mensaje general del periodo patriarcal que nos menciona Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Siempre los autores sagrados buscarán una figura con cual podamos identificarnos, con cual podamos nosotros decir, bueno, pues yo me parezco más a Abraham, o yo me parezco más a Isaac, o yo me parezco más a Jacob, en fin. De alguna manera es así como el pueblo de Israel entendió que hubo un periodo patriarcal y que de alguna manera lo que se busca sobre todo es la confianza en ese Dios que los escogió, que les entregó una tierra y que es capaz de hacer 1000 cosas por ese mismo pueblo. Esa es la misma enseñanza y la misma doctrina que nos propone la Iglesia cristiana, sobre todo católico, hasta el día de hoy. Una plena confianza en Dios a través de la figura de su Hijo Jesucristo, para que nosotros también podamos gozar de esa salvación que tanto anhelamos. Porque si de hay algo que debemos estar bien seguros, es que todos queremos salvarnos. Pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que podamos identificarnos con alguno de estos personajes y podamos decirle a Dios, aquí estoy, y también como Abraham, soy capaz de dejar esto, de dejar aquello, para poderte seguir en este proceso de salvación. Bueno, nos vemos el día de mañana con la siguiente clase, que será el Evangelio de Mateo, capítulo 4. De ahí vamos a partir. Muchísimas gracias por tu atención.